recomendación es que para efectos del examen, ¿ya? Entiendan que las preguntas van a salir directamente de esas diapositivas, ¿ok? Hay cosas o hay datos claves que se dan en la diapositiva sobre lo que vamos a conversar y son cosas que al final son algunos datos que vamos a reforzar netamente en la práctica, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, es importante la grabación y que tus compañeros obviamente lo repasen como tal, pero yo voy a limitarme a la explicación del contenido de estas diapositivas. Ya no voy a ir tampoco filosofando mucho sobre la colocación de accesos, colocación de sondas, porque los detalles que está brindando la información de Freddy y que lo viene haciendo mucho tiempo en realidad, es la más precisa y es la que siempre hemos usado en la práctica. ¿Ya? Entonces, por eso vamos a comenzar. Creo que ahí lo ven todos. Vamos a poner... Ahí lo vemos todos, ¿no? Sí, doctora. Ya, perfecto. Bueno, en esta oportunidad, como les decía, voy a hacer yo la clase. Las siguientes clases ya pertenecen netamente de autoría entre el doctor Serna y mía. Así que el día de hoy vamos a conversar sobre todo lo que son colocación de dispositivos en un paciente crítico, ¿no? Ahora, yo cuando hablo de paciente crítico, definitivamente tengo que ver varios momentos en el paciente crítico, ¿ok? Y hay momentos en los que ustedes, por ejemplo, sin ser intensivistas o sin ser emergenciólogos, van a tener que actuar en etapa crítica para un paciente y de pronto van a haber momentos en los que ese tipo de pacientes pasarán a otras unidades, de pronto especializadas o pasarán a unidades de monitoreo, en las cuales se le brindarán otro tipo de cuidados también en la etapa crítica que estén viviendo, ¿ok? Entonces, lo que nosotros vamos a conversar el día de hoy es sobre esta primera etapa en la que uno recibe a un paciente crítico, ¿ok? Y cuando yo hablo de paciente crítico, es un paciente que tiene un porcentaje significativo de mortalidad por el suceso que lo acarrea, ¿ok? Entonces, este momento es en el que ustedes, por ejemplo, como médicos generales, como internos, como serumistas, como personas que recién van a terminar o culminar la carrera y van a trabajar en entidades en las que van a tener contacto con estos pacientes de primera mano, me refiero a que ustedes son los que inicialmente los reciben o que de pronto algunos van a trabajar en ambulancia y van a ir al sitio del desastre o van a ir a atender en el momento de la tragedia, etcétera. Son estos dispositivos, digamos, los que inicialmente se emplean, ¿ok? Y entonces es muy importante que cuando hagamos la práctica tratemos de hacer la colocación del dispositivo, de efectivizar esa colocación para que no queden dudas, ¿ok? En un momento que realmente lo vayamos a necesitar, podamos hacerlo con la mayor tranquilidad del mundo. ¿Por qué? Porque precisamente lo que uno necesita en estas ocasiones cuando atiende a un paciente crítico es serenidad. El que se pone nervioso porque de pronto ve una situación caótica, pues va a tener bastante más dificultad para poder atender al paciente. Entonces, la clave en cualquier atención de paciente crítico es que uno como líder del equipo, porque los médicos somos los líderes del equipo, mantengamos siempre la calma, podamos pensar fríamente y tomar decisiones adecuadas y las más óptimas para tratar al paciente, ¿ok? Esa es la generalidad. Vamos a ver una serie de dispositivos que se les puede brindar al paciente crítico para poder salvaguardar muchas de las funciones que de pronto él no puede controlar, ¿no? Vamos a ver la colocación entonces o la inserción de acceso venoso periférico. Para eso obviamente es necesario que nosotros nos remontemos un poco a la anatomía, ¿no? Sobre todo de los accesos principales que normalmente son en brazos, antebrazos, ¿ok? Incluso, ¿no?
en todo lo que refiere a arcos palmares, arcos plantares, porque muchas veces no vamos a tener los accesos tan libres como quisiéramos, ¿no? Esto, por ejemplo, en pacientes que han sufrido traumatismos importantes, quemaduras, y que de pronto tienen los brazos comprometidos o amputaciones, y entonces tenemos que ver alternativas. Las alternativas iniciales siempre son las extremidades, y de no tener esas alternativas en las extremidades, pues obviamente trataremos de generar una vía central o accesos intraóseos, en caso sea una emergencia inminente en el cual no voy a poder colocar un catéter venoso central. Pero para efectos de esta clase, les recomendaría revisar la anatomía de brazo, antebrazo, de lo que es el sistema venoso, de dorso de mano y de arco plantar. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. El segundo procedimiento que vamos a revisar es inserción de sonda nasogástrica. Vamos a ver que la sonda nasogástrica, como bien les decía, se va a poder introducir en un primer momento con efecto muchas veces de valorar, por ejemplo, el contenido gástrico del paciente, de poder administrar medicamentos, de poder hacer lavados gástricos. Entonces, tiene varios objetivos. En este primer momento de una atención crítica, sobre todo se prioriza la administración de medicación si es que el paciente no pudiese ingerir por vía oral. Sin embargo, ya en una unidad crítica, en una unidad de cuidados intensivos, esto se convierte en una herramienta diaria, ¿no? Una herramienta permanente en el paciente que, por ejemplo, está intubado o en el paciente que de pronto tiene un problema neurológico, secuelar y que tiene alto riesgo de aspiración de alimentos hacia la vía aérea. Entonces, esto nos ayuda muchísimo para el manejo, nutrición y administración de medicamentos en el paciente crítico ya en UCI. Entonces, para eso vamos a hablar de un dispositivo especial que es, digamos, hecho de plástico, de PVC, ¿no? Que tiene un inicio, un fin y tiene, digamos, al inicio del tubo, de la canulación, tiene algunas fenestras para que se pueda verter el contenido hacia la cámara gástrica y digamos, ese extremo que ustedes ven en azul es precisamente el que va a hacer la conexión con nuestras jeringas especiales de gran contenido o bombas de alimentación para los pacientes o conexión directa con nutriciones enterales, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ir conversando. El otro punto a tratar de esta clase es la maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich es sumamente importante, se los digo desde la experiencia, porque creería yo que es una maniobra que todos nosotros estamos obligados a conocer, a manejar, a haber experimentado alguna vez, ya sea en un maniquí o sea en una real emergencia, pero es necesario que entendamos en la práctica cuál es el truco, digamos, la técnica, ¿no? Así como lo estamos viendo en el gráfico. ¿Ya? Aquí muchas veces pensamos que nos lo va a limitar nuestro tamaño o que de pronto el paciente va a ser más grande que nosotros o situaciones especiales como gestación, obesidad, pero no. En todo caso, uno aprende la maniobra y en la clase vamos a tratar de pulir algunos detalles de la misma practicándola, ¿ok? Es sumamente importante porque puede salvar, aquí realmente puede salvar una vida y si no la conoces, si nunca la has visto, nunca la has practicado, realmente ves cómo el paciente se deteriora ante tus ojos. Entonces es sumamente importante. Bueno, esto vamos a hablar más adelante. La otra, el otro punto a tratar de la clase es la inserción de sondas vesicales, que normalmente vamos a ver en la práctica clínica, hospitalaria, que esto está a cargo de enfermería y en algunas instituciones es un procedimiento donde los riesgos son asumidos como muy altos y creería que es lo correcto. Y entonces lo mejor sería que sea colocada por el urólogo,
¿ok? Sin embargo, nosotros como médicos que no somos urólogos y que de pronto no tenemos tanta práctica como el personal de enfermería que coloca sondas todos los días, sondas urinarias, sondas vesicales, debemos estar entrenados también para poder supervisar el procedimiento como tal, ¿no? Saber de qué se trata la colocación de la sonda vesical, cómo es que se coloca en hombre, en mujer, qué cuidados debe tener al colocarse, al mantenerse. Entonces, todos, cuando cambiarse, todos esos detalles deberíamos nosotros sí manejarlos, como teoría al menos, para poder supervisar el trabajo del personal. ¿Por qué? Porque definitivamente sí constituye un riesgo de infecciones en los pacientes críticos. Y ese es el dispositivo que vamos a usar, ¿no? Es un catéter o sonda Foley que lo conocemos todos, lo hemos visto en N situaciones, ¿no? Y que también tiene procedencia o está hecho de distintos materiales, entre los cuales el siliconado, por ejemplo, es el que más se usaría en una unidad crítica por el tiempo, el prolongado que a veces usan los pacientes de este dispositivo, pero vamos a ver qué utilidad le podemos dar. ¿Ok? Muy bien. Empecemos entonces por la colocación del catéter venoso periférico. ¿Ok? Ya sabemos nosotros, y esto creo que ustedes lo han visto también en anestesiología, que el catéter venoso periférico como tal es un dispositivo delicado, delgado, flexible, ¿ok? Que se va a insertar en las venas, ¿ok? ¿Y por qué digo que es delgado y flexible? Porque definitivamente tengo que hacer la diferencia con un catéter venoso central que es grueso, es nada flexible, es un poco más rígido, ¿no? Pero en estos casos debe tener estas características porque las venas son sumamente delicadas, se transfixian rápidamente, entonces este dispositivo como tal se llama Avocat en el común y corriente, pero acostumbrémonos a llamarlo correctamente como catéter venoso periférico, ¿ok? Se coloca entonces en los sistemas venosos, ya sea lo más común en el antebrazo, en el brazo, en la fosa cubital, y se emplea para administración de medicamentos, hidrataciones, transfusiones de sangre, quimioterapias u otros, ¿ok? Dependiendo de la osmolaridad siempre del medicamento, ¿ok? Hay algunos medicamentos que no son recomendables que se usen a través de catéteres venosos periféricos y eso es lo que también vamos a ir comentando un poco en la práctica. ¿Por qué nosotros recalcamos la colocación en práctica de catéter venoso periférico y no de catéter venoso central? Para empezar, porque la colocación de un catéter venoso periférico tiene mucho menos riesgos que el central y es algo que de primera mano deberíamos colocar en un paciente que llega a una emergencia o que está en un estado crítico, en un accidente, en el primer momento que lo atendemos. Es, digamos, imperativo, es muy importante que el catéter que nosotros coloquemos tenga un buen calibre, ¿ok? Y eso también lo vamos a ir conversando. El calibre debe ser grueso. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ven un catéter venoso periférico, lo van a ver primero en su contenedor, ¿no? En una bolsita transparente, ¿verdad? Y atrás casi nadie lee lo que dice atrás de ese plástico. El plástico te describe incluso que tiene un determinado flujo. Entonces, a mí lo que me conviene colocar en un paciente crítico que yo sé que va a necesitar de pronto grandes cantidades de hidratación inicial a un flujo o una velocidad alta, o sea, una alta velocidad, debo colocar entonces el catéter que tenga mayor calibre para pasar o administrar un mayor flujo a una velocidad también mayor. Entonces, siempre estén atentos a esa nomenclatura o esa descripción que trae el envase de la jeringa, del catéter venoso periférico, ¿ok? Todo tiene una descripción. Entonces, ¿cuáles serían las indicaciones principales? Administrar medicamentos, fluidoterapia y transfusión de hemoderivados, que son las tres cosas más urgentes que yo debería o podría necesitar en un paciente crítico, ¿ok? Eso principalmente. Y es así como nosotros debemos prestar atención a estas nomenclaturas. Algunas las traerán así como las pueden observar en el gráfico, ¿no? Te dirán el color, te dirán el calibre, muchas veces
incluso en esta nomenclatura te dicen a cuánto flujo, esto en mililitros por minuto es el flujo, ¿no? Y miren, interesante también que mencionen que por determinado flujo, cuántos litros puede pasar en un minuto, ¿no? O por minutos. Entonces, eso es lo que uno debe valorar, por ejemplo, en un paciente crítico. Normalmente, nosotros ponemos un catéter o una boca, un catéter venoso periférico número 18, ¿ok? Ese es el catéter universal que nos piden las guías de manejo de politrauma o manejo de paciente crítico inicial para colocación, digamos, en una primera instancia. Entonces, no se olviden, lo que más nos piden como medida inicial para poder administrar medicamentos, fluidoterapia, transfusiones sanguíneas, es un catéter venoso periférico de calibre amplio para un buen flujo y este generalmente es el número 18, ¿ok? El número 18 entonces es color verde en esta, digamos, en este tipo de nomenclatura y nos pasa o podemos administrar un flujo aproximadamente a 90 mililitros por minuto, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que puedo administrar más o menos 1 litro en 11 minutos. Entonces, tengan muy en cuenta eso porque es el más común, es el que más abunda en los hospitales y entonces, sin duda, si ustedes piden una boca 18, el personal seguramente va a encontrarlo más rápido. ¿Ok? Aquí el tiempo es muy importante en la atención del paciente, entonces por eso debemos estar atentos a estos detalles. Y si no conocemos el detalle del flujo del abocado del catéter venoso periférico, pues vamos a tener muchas dudas y entonces eso le quita ventaja al paciente. No pensaría de pronto en usar catéteres de menor flujo porque realmente no me va a permitir pasar una hidratación importante, tampoco me va a soportar una transfusión sanguínea. Y si ustedes me preguntan, pero de pronto podríamos usar el 14, ¿no? El número 14, porque va a pasar, mire, 1 litro en 4 minutos. Sí, pero es más difícil de encontrar. Entonces aquí debemos combinar dos factores. Un buen flujo y que esté disponible en todos lados. El número 18 es el ideal, ¿ok? Muy bien, el catéter como tal, el catéter venoso periférico tiene varios componentes, ¿ok? Y eso es sumamente importante también tenerlo en cuenta. Vamos a tener en la parte inicial un bisel que siempre se coloca posicionado hacia arriba para que corte la piel en un primer plano, porque esa es la introducción del catéter y no dañe como tal o no duela tanto, corte definitivamente y no, digamos, dañe tantas fibras nerviosas. O sea, tiene que ser un corte casi limpio, ¿ok? Porque si no, el paciente sufre mucho. Y ustedes también, para intentar cortar la piel en el sentido contrario es más difícil. Tienen que maniobrar mucho más. Tienen entonces un fijador de metal que es la aguja y por encima lo cubre el catéter. ¿Ok? Que es un catéter de plástico que se une finalmente a este cono de conexión rosado. ¿Ok? Luego del cono de la conexión va a venir la cámara trasera. Y entonces esta cámara trasera está tapada, ¿no? De alguna manera limitada por una tapita transparente también, que obviamente es necesario, cuando una vez obtenido el flujo sanguíneo, es necesario retirar, ¿ok? Para poder hacer la conexión con la vía con el equipo de venoclisis. ¿Ya? Eso solamente para que obviamente recuerden cómo se ve un catéter, ¿no? Esos son los sitios más frecuentes de inserción, les decía entonces antebrazo, fosa cubital y dorso de la mano, ¿ok? Pueden repasarlo, nuestros maniquíes también tienen el sistema venoso colocado en esa distribución, así que les va a ser sumamente sencillo identificar y poder maniobrar con el maniquí, ¿ok? Obviamente en un paciente crítico muchas veces no ves este sistema venoso y tienes más o menos que ir tanteando por anatomía, por conocimiento previo, dónde puede estar ubicada la vena, ¿ok? Es un poco más difícil, las venas colapsan cuando un paciente ha perdido volemia y entonces por eso les pido siempre, parece mentira, la mayor tranquilidad posible, porque peor es ponerse nervioso, frustrarse, angustiarse. O sea, hay que tratar de ayudar
lo más que se pueda, y si es que no es posible, hay otro tipo de vías de acceso. Pero por ahora solo vamos a aprender esta. Muy bien, como tal, para colocar hay varios pasos, ¿ya? Primero, uno siempre tiene que buscar la seguridad del paciente, nuestra seguridad también. Obviamente tenemos que usar equipo de protección, mínimo guantes para colocar siempre una vía venosa periférica, ¿ya? Obviamente tenemos que, como primer paso, acomodar la extremidad, ¿ya? Luego tenemos que aplicar o colocar el torniquete, que se debe colocar 10 centímetros por encima del sitio de la venopunción, una vez que ustedes han elegido la vena, ¿ok? Pueden de alguna manera masajear la parte distal o decirle al paciente que haga, pues, abrir y cerrar puño, ¿ok? Yo sí les recomendaría que siempre tengan los guantes puestos, porque sobre todo en pacientes que están accidentados, ¿no? Obviamente están expuestos ustedes a secreciones, incluso, ¿no? Objetos que pueden haberse introducido en la piel y ustedes dañarse con ellos. Entonces siempre estén usando sus guantes y su mascarilla. Pero obviamente cuando ya ustedes han elegido el sitio, ya han colocado el torniquete y han permeabilizado de alguna manera o visualizado mejor esta vena, al abrir y cerrar puño van a limpiar el sitio de venopunción, ¿no? Lo que más tenemos a la mano es un algodón con alcohol, ¿ok? Un hisopo, o también puedes usar un hisopo antiséptico, que sí lo tenemos en las unidades críticas. Y recuerden que es de adentro hacia afuera y nunca volviendo hacia el centro, ¿ok? Luego de eso, y esto es netamente descriptivo porque lo vamos a ver en la práctica, luego de eso tenemos que ubicar visualmente ya el sitio de la punción para poder introducir el catéter, ¿ok? El catéter se tiene que sujetar de la parte posterior de la cámara trasera, como si fuera digamos como si fuésemos a lanzar un dardo, ¿ok? ¿Por qué? Porque es importante que yo no tape la parte superior de la cámara trasera, porque es así donde yo voy a visualizar que sale la sangre, ¿ok? Entonces, puedes tensar un poco la piel para poder fijar el lugar donde vas a introducir el catéter. Sujetas el catéter como les he explicado, nunca del cono de color, ¿ok? Porque si no lo único que van a hacer es tapar el sitio de visualización directa de donde saldrá la sangre. Se introduce el catéter con el bisel hacia arriba, más o menos 5 o 6 milímetros debajo de la entrada de la vena, ¿ok? Atraviesas la piel con un corte directo, porque está el bisel hacia arriba, y se dirige la aguja en un ángulo a 15 a 25 grados, ¿ok? Cuando ya se ve el reflujo de la sangre hacia la luz, pues allí es donde de alguna manera nos ayuda bastante bajar el ángulo del catéter, bajamos la inclinación de ese catéter para que se haga mucho más paralelo a la piel, ¿ok? Y podamos empujar el catéter como tal y no la aguja hacia la vena, ¿ok? Más o menos estos son los primeros pasos. Obviamente las fotos no son lo mismo que la práctica, no es la misma experiencia, pero acá podemos ver que se ha colocado el torniquete, obviamente ya se ha limpiado la zona de venopunción y se está colocando el catéter como si fueses a tirar un dardito, ¿no? Obviamente ese no es el catéter que nosotros vamos a maniobrar, ustedes se van a dar cuenta que es mejor siempre cogerlo de esa manera porque visualizan la parte del reflujo sanguíneo, ¿no? De esta forma. Por ejemplo, en la imagen de mi derecha, les diría que, por ejemplo, el colega que está colocando ese catéter de capuchón rosado, lo está cogiendo tal vez no tan bien. Prefiero cómo lo está haciendo el colega de la izquierda con el catéter 18, ¿ok? Porque ahí visualiza mucho mejor el reflujo sanguíneo. Muy bien. Luego de eso, nosotros con la mano que estaba libre empujamos el catéter y de esa manera también va a ser retirada la aguja, ¿no? Se retira la aguja,
se suelta el torniquete, ¿ok? Y se termina de deslizar todo ese catéter, ¿ya? Cuando uno ya introduce el catéter totalmente a la vena, está ya bloqueando, digamos, el punto de inserción, se trata de tapar o ejercer un poco de fuerza sobre ese punto de inserción para evitar, pues, que la sangre salga, ¿no? De manera no controlada. Y luego que hemos retirado la aguja, lo conectamos al equipo de venoclisis, o sea, el catéter directamente con el equipo de venoclisis. Y es así como vamos a iniciar la infusión o hidratación o medicación de manera lenta, siempre asegurándonos que pase el flujo de la medicación que estamos administrando a través del catéter y que no genere dolor, ¿ok? Luego tenemos también que asegurar que ese catéter no se vaya a mover, le podemos colocar un catéter adhesivo transparente y siempre estar pendientes de si el paciente manifiesta algún tipo de síntoma, ¿ok? El paciente te puede decir, no, sabe que otra me duele, no sabe que me punza, se le empieza a poner flogótico, empieza a aumentar de volumen. Entonces, si es así, uno debe retirar el catéter, ¿ok? Pero si no, uno puede continuar con la administración del medicamento. Y obviamente siempre colocar hora y fecha a la colocación porque es sumamente importante que uno sepa cuándo cambiarlo. Generalmente los catéteres venosos periféricos se cambian cada 3 días. O si es que hay algún inconveniente con el catéter. Muy bien. Esto lo vamos a ver. Es así como se fija, idealmente. Así debería quedar zona limpia, ¿ya? Pero también pues hay que ver las complicaciones como les mencionaba, ¿no? Pueden haber complicaciones como extravasación del medicamento, infiltración de la vía, flebitis, ¿no? Con aparición de signos de flogosis, infección del sitio de la punción, que no hay, como ven en la imagen de la derecha inferior, ¿no? Donde se ha generado una celulitis a ese nivel, hematomas o trombosis superficiales, ¿ok? Aumento de volumen en la zona. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Muy bien. El siguiente procedimiento es la inserción de sonda nasogástrica. La inserción de sonda nasogástrica es sumamente importante, como les decía, porque nos permite no solamente alimentar a los pacientes que no son capaces de tolerar la vía oral, sino también administrar medicamentos o hacer lavados gástricos entre sus principales funciones, ¿ok? Es una sonda sencilla, hecha de PVC, de plástico, que se introduce a través de la nariz o también puede ser a través de la boca y que va a tener un término en la cámara gástrica. Puede ser entonces nasogástrica o puede ser orogástrica. Indicaciones, ya les mencionaba, administración de alimentos, administración de medicamentos, aspiración o drenaje de contenido gastrointestinal, lavados gástricos en casos de hemorragias o toxicidad, ¿no? Que el paciente normalmente llega a la emergencia porque se ha ingerido, no sé, 20 clonazepanes, ¿no? 10 quetiapinas, etcétera, etcétera. Entonces le haces el lavado gástrico. Y también, y no menos importante, la descompresión de la cámara gástrica por gas en caso de ilio postoperatorio, ¿ok? Entonces, estas indicaciones que yo les estoy mostrando por cada procedimiento son sumamente importantes porque las vamos a preguntar. ¿Y cuándo no colocarla? ¿No? Cuando se ha introducido, cuando por ejemplo el paciente llega por ingesta de cáusticos, ¿no? Pacientes que dicen, ay no, me he tomado 1 litro de lejía. No, eso no. Ahí no se coloca sonda porque puede haber alguna perforación a nivel esofágica y podrías empeorar la situación. Sospechas de rupturas esofágicas, postoperatorio reciente de cirugía gastroesofágica, nasal, bucofaringia, porque recuerden que esto por más inocuo que parezca, es un plástico que uno está introduciendo y que tiene un contacto directo con la mucosa de las diversas cavidades, desde la nasofaringia hasta la esófago gástrica. Entonces, tengan mucho cuidado si, por ejemplo, al momento de colocarlo ustedes encuentran una dificultad. En ninguno de los procedimientos les recomendaría yo que si encuentran una dificultad para colocarlo, ya sea catéteres, sondas, etcétera, fuercen, o sea, no se fuerzan, no se deben forzar las cosas, ¿ok? No es que haya un ratito, ¡pah! Y empujo, ¿no? Porque pueden lesionar. Entonces, el paciente podría tener algún defecto anatómico, podría tener alguna lesión, un pólipo, podría tener un divertículo de Senker, etcétera, y ustedes, al introducir, pueden perforar
el tracto digestivo o la mucosa nasofaringea, entonces generar un problema mucho mayor. Traten de que no se dé esa situación. Si no pueden, retiran el dispositivo, lo vuelven a intentar por otro acceso, o sea, si no pueden nasofaringeo, orofaringeo en todo caso, y si no, llaman a alguien de pronto que los pueda apoyar. No pasa nada si uno no puede colocar un dispositivo. Uno pide ayuda, de pronto el otro colega tampoco lo puede colocar. Lo único que ustedes tienen que pensar es no hacerle daño al paciente por principio bioético que ya todos conocemos. Aquí la idea es ayudar al paciente y no perjudicarlo más, ¿sí? Y bueno, como les decía, también pueden haber malformaciones congénitas como atresias de coano esofágicas que finalmente pueden limitar la colocación del dispositivo. La colocación como tal es sencilla, ¿ya? Pero antes de la colocación de la sonda nasogástrica, uno tiene que saber cuánto va a colocar de la sonda. La sonda es bastante larga, a veces tiene hasta 50 centímetros, 40 centímetros, 30. Entonces, la pregunta que ustedes se hacen es, doctora, ¿pero cuánto debo introducir yo esa sonda? ¿Cuándo sé que ya llega al estómago? Es una forma, la que vamos a explicar ahora, hay una forma aproximada de calcular esta distancia. Uno debe medir la sonda nasogástrica, uno de los extremos lo coloca a nivel de la punta de la nariz del paciente y va a ir directamente, digamos, haciendo el trayecto desde la punta de la nariz hasta el lóbulo de la oreja. Y luego, desde el lóbulo de la oreja, desde ese punto, pasas a el trayecto hasta el apófisis sifoideo. ¿Ok? Entonces, todo ese trayecto que ustedes han recorrido, desde la punta de la nariz a la, digamos, al lóbulo de la oreja, y luego del lóbulo de la oreja al apófisis sifoides, es la medida que ustedes van a introducir de la sonda nasogástrica. ¿Ok? Esa es la medida ideal para el paciente, porque no vamos a introducir la misma cantidad de centímetros para un paciente de 1,40 m como para un paciente de 1,90 m, ¿verdad? Bueno, ese es un detalle. El segundo, hay que siempre lubricar esta sonda con silocaína al 2%, sin epinefrina. Se introduce por una de las fosas nasales y debe orientarse en manera circular hacia la parte posterior. ¿Ok? Vamos deslizándolo. Se entra por la orofaringe, se desliza hacia la pared faríngea posterior y obviamente si el paciente está despierto le puede provocar náuseas. Entonces uno tiene que siempre comunicarse con su paciente. Siempre tienes que pedirle que te colabore. Y en estos casos, por ejemplo, la táctica más sencilla es decirle, señor, pase la saliva, siente que está tragando agua o siente que se está pasando un tallarín. ¿Ok? Cuando ya está el paciente colaborando para el deslizamiento de esta sonda, va a introducirse de la faringe al esófago y se inserta tranquilamente al estómago. ¿Ok? Hay pacientes que no van a colaborar, hay pacientes en los que están inconscientes y es mucho más sencilla la colocación porque no hay el reflejo nauseoso como tal, pero la clave es comunicarse. Si el paciente está despierto, tiene que estar semisentado, ustedes tienen que estar en una posición cómoda y explicándole en todo momento lo que va a sentir. Eso es sumamente importante, ¿ok? Ahora, luego que le han introducido la sonda nasogástrica y que se ha comprobado o digamos han comprobado ustedes la medida inicialmente que habían calculado, van a fijarla con un tegaderm también o con una posita transparente porque obviamente esta sonda tiende por presión a salir. Entonces siempre tienen que fijar la sonda. En la práctica les vamos a enseñar eso. Y si se escucha, el paso final es comprobar si realmente está en cámara gástrica. Entonces hay varias formas de comprobarlo, pero una de las más comunes es que con el estetoscopio uno coloque el estetoscopio a la altura de la cámara gástrica, o sea, del epigastrio, y que introduzcas aire directamente por la sonda, o sea, con una jeringa, una septojeringa, introduzcas con fuerza el aire hacia la sonda que has colocado y vas a escuchar el gorgoteo a nivel de la cámara gástrica con el estetoscopio, ¿no? Si está en la posición correcta. Ahora, también podrías aspirar con la jeringa y vas a aspirar contenido gástrico que es medio bilioso, ¿no? Más o menos esta es la posición que debe adoptar el paciente. Siempre tienen que hacer una asepsia de la zona porque recuerden que aquí hay mucho estafilococo. Siempre hay que hacer asepsia. Y van a medir, como les había explicado, de la punta de la nariz al lóbulo de la oreja y del lóbulo de la oreja hacia el apéndice sifoides. ¿Ok?
En esta práctica tienen que usar guantes porque la silocaína es muy pegajosa y es necesaria para colocar la sonda. Entonces no se olviden de llevar sus guantes, ¿ya? Este paciente, por ejemplo, está semisentado, uno puede, digamos, posicionar la cabeza un poquito hacia adelante para que se alinee la vía digestiva, los ejes de la vía digestiva. Esto de darle un poco de agua, bueno, es, digamos, es alternativo, no es siempre necesario, sobre todo no es dable ni viable en pacientes inconscientes, ¿ya? Pero es más viable que le expliques que tiene que pasar saliva, tragar como si estuviera absorbiendo un tallarín. Y luego se fija. Obviamente, en la práctica vamos a tener métodos un poquito más comunes. Tenemos Tegaderms, tenemos esparadrapo, ¿no? Que va a permitir también fijar de una manera diferente. Y esto es manera de cada quien, la verdad, ¿no? Es un arte de cada médico cómo se fija. Muy bien, pero como todo procedimiento en medicina puede tener complicaciones. Las complicaciones pueden ser epistaxis a la cabeza siempre que cuando introduces la sonda y obviamente estás en contacto con la mucosa y esta mucosa de la nasofaringe es muy vascularizada, puedes generar sangrados. Puede que también la sonda la introduzcas y tú creas que todo va maravilloso y la estás introduciendo a la vía aérea, que se vaya a la tráquea y que se vaya finalmente el contenido al pulmón. Y esto lo vas a notar. El paciente, obviamente, si uno le introduce algo a la vía aérea, va a empezar a tener sintomatología de vía aérea, o sea, sintomatología de asfixia, va a desaturar, va a sentir que le falta el aire, puede tener tos, ¿ok? Tos muy frecuente. Y obviamente la complicación más fatal es que finalmente no te des cuenta que lo estás colocando en vía aérea, sobre todo en los pacientes que están inconscientes y que no pueden manifestar irritación de la vía aérea como tal, y introduzcas el alimento a la vía aérea, o sea, al pulmón, ¿no? Y causas una neumonitis química. Entonces tengan cuidado y siempre asegúrense de verificar el procedimiento como tal con el paso final, que es o el escuchar el gorgoteo en epigastrio o aspirar contenido gástrico. ¿Ok? Pueden haber rotura de varices esofágicas en pacientes cirróticos, efectivamente. Puede haber perforación esofágica o gástrica en alguien que ha sido operado recientemente de estos segmentos. Puede haber broncoaspiración, por lo que les he explicado, de introducción de alimento a la vía aérea, o ulceración de la mucosa nasal, faríngea y necrosis del ala nasal. Y esto es básicamente porque el dispositivo puede ir haciendo una fricción constante y es por eso que la sonda, dependiendo del material, se cambia cada 7 días, se tiene que tener cuidado, porque si ustedes empiezan a ver que genera hematoma o que generan esfacelaciones, necrosis, es mejor retirarla de esa zona y colocarla en otra. Nunca en piel dañada. Muy bien, pasamos entonces a la maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich es una de las cosas que a mí me trae anécdotas porque, y siempre se los cuento a todas las promociones con las que converso. Felizmente, gracias a Dios, no es una experiencia personal, pero sí le pasó a un amigo cuyo padre estaba comiendo en un restaurante, se había ido solo, lamentablemente, a comer, no sé, en un restaurante de carnes acá en San Isidro, y se atraganta con un pedazo de carne, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que nadie sabía hacer Heimlich en el restaurante. Y llaman al SAMU, el SAMU tampoco se le ocurre hacer Heimlich, no lo intuban, llega Casimiro Ulloa, que era aparentemente lo más cercano, pero vamos a pensar que desde Lóbalo Gutiérrez hasta Casimiro Ulloa hay una distancia significativa, donde no maniobran, y finalmente llega Casimiro Ulloa, y en Casimiro Ulloa ya, o sea, llega en paro, obviamente, en parada respiratoria, y al emergenciólogo, pues, cuando lo intenta intubar, le saca un pedazo de carne, grandote. Entonces, ¿qué se imaginan ustedes que hubiera pasado con él si alguien hubiese sabido maniobra de Heimlich en el restaurante? Sencillamente le hubiera cambiado la vida, pero este señor lamentablemente terminó con una secuela neurológica que lo llevó a estar postrado 2 o 3 años en su hogar después de un año frustrante en la clínica, de haberle hecho traqueostomía, gastrostomías, maniobras varias para poder hacerlo sobrevivir después de varias infecciones, incluso porque es un paciente multiinvadido con altos riesgos de mortalidad.
Llega a casa, traqueostomía, gastrostomía, prácticamente con Glasgow 5, secuelar, ¿no? Y a la familia tener que verlo todos los días así. Y no lo digo porque sea una carga, sino porque es sumamente doloroso ver a tu familiar en esa circunstancia. Entonces, es una experiencia que yo les cuento porque nunca estamos libres, ninguno de nosotros y ninguno de nuestros familiares, de vivir esta experiencia. Y entonces, nosotros como profesionales de la salud es importante que nos comprometamos con estas maniobras tan sencillas. Y los puede pasar aquí, en el hospital, nos puede pasar en la universidad, puede pasar con tu compañero, puede pasar en cualquier lado, en un Chili's, en un Fridays. Entonces ustedes, que son personal de salud entrenado y están en 10º ciclo, deben intentar apoyar al paciente con esta maniobra. Y esta maniobra no es más allá que sencilla, solamente tiene táctica, tiene una técnica, ¿ok? Para empezar, uno tiene que saber reconocer que el paciente tiene obstrucción de la vía aérea, sea completa o incompleta, ¿no? Y que la causa más frecuente de la obstrucción de la vía aérea generalmente es un cuerpo extraño, y sobre todo en niños. ¿Ok? Entonces, tengan muy en cuenta eso. Cuando vean una persona que súbitamente manifiesta síntomas de atragantamiento, es por cuerpo extraño. Una de las otras causas que puede bloquear la vía aérea y generar asfixia es también el posicionamiento posterior de la lengua, que la lengua caiga. Eso sobre todo en pacientes inconscientes. Ya lo vamos a conversar cuando hablemos de manejo de vía aérea, ¿no? La lengua cae, bloquea la vía aérea y el paciente puede asfixiarse. Entonces, en estos casos, por ejemplo, vemos en las imágenes cómo hacemos ciertas maniobras. Son 2 maniobras específicamente: la elevación de mandíbula en el lado izquierdo, mi lado izquierdo, y la maniobra frente-mentón en el lado derecho. Eso es para poder alinear la vía aérea. Cuando hablamos de una obstrucción incompleta de la vía aérea, el paciente va a estar consciente, va a estar sumamente angustiado y va a tener la sensación de inminente muerte. Eso no hay que olvidarse. El paciente, si alguna vez uno de ustedes se ha atorado con algún cuerpo extraño, me entiende perfectamente de lo que estoy hablando. Entonces, la primera reacción de supervivencia del paciente es toser, gritar, angustiarse, ¿no? Tener mirada desorbitada y una respiración que se simula o se asimila, perdón, mucho a un estridor, respiración ruidosa, ¿no? Como, no sé si me han escuchado, pero lo estoy haciendo, lo estoy tratando de imitar para que más o menos me entiendan. Entonces es un paciente sumamente angustiado, porque sabe que en algún momento va a dejar de respirar si no solucionamos el problema. Ese es el paciente, digamos, que en el que nosotros podemos actuar rápidamente, ¿no? Es una suerte de tratar de ayudarle en muchos aspectos, no solo con la maniobra, sino darle la tranquilidad de que lo vas a tratar de ayudar, ¿ok? Pedirle que guarde un poco de calma. Obviamente esto es medio absurdo, ¿no? Porque te estás atorando. A ver, guarde calma. No, nadie te va a guardar calma, pero trata de decirle cosas que le den a entender que lo estás ayudando, que no lo estás abandonando, ¿no? Obviamente si te ayuda él guardando calma y no desesperándose, es mucho mejor porque te permite a ti posicionarte para la maniobra como tal. Pedirle que tosa fuerte, sí, es una de las opciones. No des palmadas en la espalda, eso no es una maniobra válida, sino hacer Heimlich. Entonces, pedirle que tosa sí es una maniobra de Valsalva. Y eso precisamente es lo que hacemos con el Heimlich también, sino que es una maniobra, digamos, propia, o sea, una maniobra hecha por el paciente, el toser, Valsalva, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos Heimlich, prácticamente hacemos la misma presión que va desde la cavidad abdominal hacia la torácica para que expulse el cuerpo extraño. Entonces, ¿cuándo vienen los reales problemas? Cuando el paciente no tose, cuando el paciente no habla, no grita, no escucha sonido y se pone cianótico e inconsciente. Es aquí donde hablamos de una obstrucción de la vía aérea completa por cuerpo extraño. Y esta es la situación más peligrosa. ¿Por qué? Porque una vez que pasamos a este punto de obstrucción de la vía aérea, el paciente va a llegar a la parada respiratoria. Entonces, siempre tratar de identificarse cuando uno va a maniobrar con un paciente, ¿ok? Decir, soy médico, no
Tal vez no sean tan específicos, todavía no han sacado el título, no, bueno, soy estudiante del 10º, no, soy médico, ya está. Preguntar, ¿no? Bueno, a veces es un poco obvio, pero decir, se está ahogando, determinar ustedes mismos con esta pregunta si la obstrucción es parcial o incompleta o completa. ¿Por qué? Porque el hecho de que ustedes le pregunten esto que parece absurdo, se está ahogando, se está asfixiando, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Él va a intentar responderte. Entonces es ahí donde tú te vas a dar cuenta que el paciente está consciente, que todavía está la vía aérea obstruida de forma incompleta, que todavía podría hacer maniobra de tos y poder ayudarlo con mayor facilidad. Pero si, por ejemplo, tú le preguntas y el paciente ya no te contesta, no hay estridor, no hay tos, no hay nada, no grita, no emite ningún sonido, pues ahí obviamente ni preguntar más, tienes que hacer la maniobra rápidamente porque si no el paciente llegará a la parada respiratoria. Y por favor, nunca tratar de retirar el objeto a ciegas, con los dedos, no introducir la mano en la boca del paciente. ¿Por qué? Porque lo único que van a lograr es o introducir más el objeto extraño y bloquear más esa vía aérea, o ustedes van a salir dañados porque el paciente en su desesperación o no les va a abrir bien la boca o los va a morder. Entonces tengan mucho cuidado. La maniobra de Heimlich, como tal, primero es colocarse por detrás del paciente. Generalmente se debe hacer a nivel de la víctima. O sea, si es un paciente sumamente alto y ustedes son pequeños, súbanse en un nivel, porque no sirve de nada que yo le llegue a la cintura al paciente, no voy a poder maniobrar con él. O que yo sea sumamente alta y mi paciente sea chiquito, sea bajito. Tampoco me tengo que arrodillar, ¿ok? Le rodeas la cintura con los brazos, así como vemos en la figura, ¿ok? Y vamos a colocar una mano como un puño, ¿ok? Sobre el ombligo, o sea, sobre el final del apéndice sifoides, ¿ok? Generalmente es nuestra mano dominante porque es la que va a ejercer la fuerza. Y la otra mano la va a abrazar, ¿ok? Cuando yo haga la maniobra. Entonces, una es el puño y otra lo abraza. Y aplicas una presión en esta dirección, de adentro, bueno, de abajo hacia arriba y de afuera hacia adentro, por si acaso. Acá dice aplique presión en dirección hacia adentro y hacia arriba. Es lo mismo que les estoy mencionando, ¿ok? De afuera hacia adentro y de abajo hacia arriba. Es como una J, ¿ok? Eso es lo que más o menos nosotros vamos a practicar el día de la, pues el día de la práctica como tal, ¿ya? Eso vamos a reforzar, porque la imagen pues no es muy explícita, ¿no? Pero recuerden, el movimiento es en J, es hacia arriba, ¿ya? Muy bien, pasamos a lo que es inserción de sonda vesical. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Están muy muditos. Doctora, Sí. una consulta. Entonces, el Heimlich solo se hace cuando es una obstrucción completa y la parcial es toser. La parcial inicialmente puede ser toser y si el paciente no lo puede hacer, le haces Heimlich. Porque definitivamente hay situaciones en las que el paciente va a estar consciente y le vas a decir tosa, tosa, le vas a tratar de ayudar con esa maniobra, pero el paciente de pronto no puede toser, ¿ok? O tose muy poquito, la fuerza es muy poca como para expulsar el objeto y entonces tú puedes hacerle Heimlich al paciente que está con obstrucción incompleta. Esa es la forma de ayudarlo. Pero obviamente, si está incompleto, o sea, si está despierto, si te puede apoyar con la tos, hay que intentar esa primera maniobra. Cosa que no puedes tentar en el paciente con obstrucción completa. Ahí sí no hay opción a que le digas tos, a ver qué pasa, ¿no? Ya de frente empiezas la maniobra como tal. ¿Sí? Ya, gracias, doctora. Doctora, una consulta, Dime. y justo inicialmente lo mencionó, tenía duda cómo sería en el caso si hay obstrucción completa, pero el paciente es obeso, o en el caso de las embarazadas también, ¿cómo sería? Mira, en el caso de las embarazadas y de los obesos, la maniobra es por delante, ¿ok? Es como si fuera, ya no lo abrazas porque no vas a alcanzar a abrazarlo. Es como si fuera un golpe seco en la parte del epigastrio, como si fuera casi una reanimación, pero no es una reanimación. Y eso lo vamos a ver en la práctica también. Siempre hago yo el ejemplo de qué se hace en el caso de obesos y embarazados, pero la maniobra es por delante y es a nivel del apéndice sifoideo como un golpe en seco, pero desde adelante, porque no lo puedes abrazar al paciente. Ok, doctora, gracias.
¿Alguna otra pregunta, chicos? Vamos a seguir. La inserción de sonda vesical también me parece una maniobra como tal importante. Creo que todos conocemos las sondas vesicales, las sondas Foley. Les pido por favor que siempre estén mirando también la descripción de estas sondas. Tienen una descripción en su contenedor. Y sobre todo tienen una descripción, no sé si ven la imagen agrandada aquí, de cuánto contenido va a tener la fijación de la sonda y de qué calibre es. Entonces, incluso yo les recomendaría que ustedes vean siempre hasta la fecha de vencimiento de estas sondas. Van a ver que en la práctica tenemos sondas vencidas, por ejemplo. Bueno, no sé si este año lo tendremos así, pero el año pasado estaban vencidas. Se van a dar cuenta incluso que la coloración es diferente. ¿Y qué pasa? Si es una sonda vencida, la que ustedes usan en el paciente, hay más riesgo de contaminación, riesgo de ruptura del fijador o del CAF, que va a anclar la sonda a la vía urinaria, y obviamente puede generar reacciones alérgicas importantes, ¿ok? O romperse con facilidad. Entonces, tengan mucho cuidado con esos detalles. Ese es el fijador o el anclaje que se llama CAF de la sonda por dentro de la vía urinaria, en la uretra. Y ese es el extremo que va a entrar a la vía urinaria. El otro extremo, que tiene la nomenclatura del calibre 18 French y la cantidad de mililitros que debes introducir al globo o al CAF, es la parte externa. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son las indicaciones para la colocación de una sonda vesical? Pues monitorear diuresis, esto en pacientes críticos, inicialmente en un paciente politraumatizado, en un paciente que llega con disminución de la volemia. Es importantísimo porque el riñón es de los órganos más sensibles a la disminución del gasto cardíaco. Y entonces, ¿cómo me doy cuenta si mi terapéutica para recuperación de volemia o reposición está siendo efectiva? Pues monitoreando la diuresis. Y no puedo monitorearla pensando en que el paciente me va a pedir ir al baño y voy a contabilizar su orina, sino que tengo que colocar la sonda y verificar la diuresis horaria. ¿Ok? En casos de shock, falla renal, en casos de, por ejemplo, si hay un paciente politraumatizado, colocarle una sonda urinaria es sumamente importante para valorar si, por ejemplo, hay hematuria. Retención urinaria aguda, efectivamente, pacientes que tienen obstrucciones, por ejemplo, por traumatismos o por problemas prostáticos de hipertrofia, cánceres, etcétera, pueden hacer retenciones urinarias agudas y esto ayuda a evacuar la orina de la vejiga, ¿no? El famoso globo vesical que pueden hacer muchos de los pacientes críticos y entonces con la colocación de la sonda yo descomprimo esta cavidad. Toma de muestra para cultivo, también es una muestra, siempre la cavidad urinaria o la uretra es estéril, entonces tengo que asegurarme que en este procedimiento yo también guarde las maniobras de forma estéril para poder obtener la muestra lo más limpio que se pueda. Posoperatorio de cirugía urológica o ginecológica, precisamente para el primer fin que es ver si hay lesiones. Si yo he operado la vía urológica, cualquiera de los, digamos, de los segmentos de la vía urológica, yo voy a ver a través de la diuresis de la sonda Foley si es que, por ejemplo, hay complicaciones de sangrado, porque empezará a hacer hematuria el paciente, ¿no? Entonces, es sumamente importante para esta recuperación. Y casos muy comunes también de pacientes que tienen, por ejemplo, sangrados por vía urinaria y que requieren lavados digamos, de estos coágulos que se generan a veces en la vejiga, ¿no? Y que viajan y obstruyen la uretra. Entonces, ahí puedo yo colocar una sonda Foley de 3 lúmenes para hacer irrigación vesical. Esas son las diferentes tipos de sonda que tenemos. Tenemos una sonda Nelaton que básicamente no es permanente, es solamente para extraer muestras o para estimular la diuresis inicialmente, se retira en el mismo momento. La sonda Foley de 2 vías, que es la más común de usar, solamente para los fines que he mencionado anteriormente, y la tercera es la Foley triple vía, que es para irrigación vesical. El procedimiento varía entre varones y mujeres, ¿ok? Eso no hay dudas. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta en esta práctica cuando se las expliquemos en directo
urinaria, y recuerden que esto puede terminar incluso en pacientes que están inmunodeprimidos en shock y en muerte. Entonces, tengan cuidado con la contaminación. Primero, inspeccionar el equipo y verificar su integridad. ¿Ok? Se tiene que limpiar la zona genital del prepucio y uno tiene que inyectar lidocaína, obviamente, a la uretra en el varón para que tenga menos dificultad para pasar por el meato. ¿Ok? Siempre, bueno, yo les voy a enseñar cómo se limpia la zona, se aísla de alguna manera de la zona genital. Se toma el cuerpo del pene con la mano no dominante, porque con la mano dominante vas a estar introduciendo la sonda. Tienes que angular el pene en alto, un poco perpendicular al plano del cuerpo del paciente. Limpias también esa zona del glande por donde vas a introducir la sonda. Y también hay que lubricar la parte inicial o la punta del catéter, ¿no? De la sonda urinaria como tal, antes de introducirlo. Todo esto con el fin de que el paciente pues no tenga dolor, no tenga incomodidad y no te genere también un cambio de posiciones en el que se te sea mucho más difícil colocar la sonda. Se introduce suavemente el catéter dentro del meato y se avanza con lentitud en pequeños círculos o semicírculos ya hacia la uretra proximal. Ahora, se introduce en el varón toda la sonda, ¿ok? Toda la sonda, y tienes que inflar el balón o el CAF, ¿ya? Para poder anclarlo. Eso a través de uno de los lúmenes donde vas a encajar la jeringa con agua destilada. No recomiendo el uso yo de cloruro de sodio porque lo salino te puede precipitar un poco la sonda, aunque se podría hacer. Pero yo generalmente uso agua destilada. Pero si ustedes desean usar solución salina, no pasa nada. Siempre hay que estar verificando nada más que esa sonda esté funcionando. ¿Ok? Bueno, ustedes introducen todo el catéter, introducen la solución salina o el agua destilada para inflar el balón y van a ver que apenas entre la sonda en vía urinaria va a empezar a salir orina. ¿Ok? Si la vejiga está vacía, pues no saldrá orina, ¿ok? Puedes irrigar un poco con solución salina también a través de la misma sonda y saldrá solución salina, confirmando de alguna manera que se posiciona el catéter. ¿Ya? Se infla el balón con agua, acá también es la recomendación. Como les digo, van a ver ustedes sitios donde coloquen solución salina, sí, pero mi recomendación es siempre un agua pura, destilada, para que no tenga solutos que bloqueen esa, digamos, ese anclaje, porque se bloquea, ¿ya? Según la capacidad del balón, que es lo que dice cada una de las sondas, así, ¿no? Como lo decía aquí, 5 mililitros, nada más, no 10, no 20, 5. Eso lo dice cada sonda. Se tira con suavidad el catéter hacia atrás para colocar el balón contra la pared vesical, o sea, de alguna manera donde tú no vuelves a introducir la sonda, ¿sí? En las mujeres el procedimiento es un poco diferente porque aquí no hay que colocar como tal lubricante en el meato, ¿no? En el catéter sí, tienes que limpiar bien la zona de los labios, localizar bien el meato, no confundirlo con el meato vaginal. Y se introduce el catéter de manera lenta, semicírculos, suavemente, y no se introduce todo, solo se introducen hasta 5 centímetros de la sonda vesical porque es el tamaño de la uretra en la mujer. Y es aquí donde tú introduces o fijas el balón, el CAF, con tu agua destilada y te aseguras que esté anclado, ¿ok? Y luego lo unes a la bolsa de drenaje. Esto obviamente lo vamos a ver con más facilidad en la práctica, pero vayan repasando los pasos para que sea mucho más sencillo. Aquí vamos a ver algunas imágenes sobre la limpieza del meato, ¿ya? Aquí estamos introduciendo la lidocaína, obviamente todo esto es estéril, ¿ya? Y se coloca la sonda. Muy bien, ven cómo se coloca en el varón toda la sonda y ahí van viendo cómo sale el contenido urinario. Supuestamente eso es un maniquí, obviamente, y sale solución salina, que es lo que hemos colocado como orina, ¿no?
¿Con cuánto en estos casos se infla el CAF de esta sonda? Con 10 mililitros, ahí lo dice en la imagen. Es así como vamos a fijar el CAF. Ese es el lumen con un pistón blanco que se ancla a la jeringa y es por ahí donde vamos a introducir el contenido de agua hacia el CAF o anclaje. Y luego retiramos la sonda hasta que nos dé la sensación de estar anclado. Y es ahí donde también en la flecha roja vemos la conexión con la bolsa colectora. Ese es el meato en mujer. Hay que ubicar bien el meato urinario, hay que ver bien la limpieza de los labios mayores, menores y esa ubicación del meato. Recuerden que aquí en la mujer es muy cercano al ano, entonces siempre hay que hacer una buena limpieza. ¿Ok? Ahí está verificando la integridad del CAF. Hacemos la limpieza respectiva. Ahí se ve claramente cuál es el meato urinario y cuál es la vagina. Y se introduce la sonda. Solo 5 centímetros. Luego que hemos anclado, o sea que se ha introducido el líquido y anclamos la sonda, verificamos y conectamos a bolsa colectora. Y siempre cualquiera de las dos sondas, en hombres o mujeres, se debe fijar en el muslo, en el miembro inferior, porque siempre hay un riesgo de que el paciente pueda jalárselo. Entonces es importante siempre fijarlo. Eso también les vamos a enseñar en la práctica. Complicaciones. Como les decía desde el inicio, pueden haber complicaciones como, por ejemplo, que tenga yo una vía urinaria con, digamos, malformaciones anatómicas, tenga alguna tumoración, etc. Entonces yo voy a sentir esa resistencia. No venzan la resistencia. ¿Por qué? Porque pueden generar una perforación de la uretra, una falsa vía en la uretra o una perforación vesical. Tengan cuidado, porque ya luego repararlo es muy difícil y puede generar muchas complicaciones de sangrado. Infecciones urinarias o sepsis, como les decía, ¿no? Las infecciones urinarias, por más inocuas que parezcan, bueno, es una infección urinaria, sí, pero esto tiene conexión directa con los riñones y puede generar infecciones severas generalizadas llamadas sepsis. Y esto, la sepsis como tal, lo vamos a estudiar a lo largo del curso, genera una alta mortalidad. Retención urinaria por obstrucción de la sonda. Efectivamente, se puede obstruir, por eso yo no recomiendo la solución salina. Tampoco recomiendo que se introduzca nada por la sonda como tal, ¿ya? Simplemente es para evacuar la orina, a no ser que sea una irrigación vesical, que eso sí, tiene lúmenes como para tolerar ese tipo de fluido. Pero si no, muchas veces los que tienen hematuria y les colocan sondas de calibres muy delgados, muy estrechos, también se puede obstruir la sonda, entonces hay que colocar el calibre adecuado, generalmente es 12, 14 French, hasta 16 French, que son las más usadas. Hematuria por trauma, sí, puedes complicarlo porque si tú generas una falsa vía, pues vas a generar hematuria o hematuria ex vacuo. ¿Ok? Entonces, no se olviden que estas son las complicaciones más frecuentes. Y eso seguramente también va a ser pregunta de examen. ¿Ok? Todo esto que yo les he explicado aquí, ya, digamos, es lo que también se va a tomar en el examen. ¿Ok? Complicaciones, indicaciones, en cuanto a lo que es catéter venoso periférico, qué catéter usar inicialmente para manejo de pacientes que vienen por una atención de emergencia, ¿ok? Cuáles son sus usos, etcétera. Entonces, solamente tengan en cuenta lo que se ha explicado. En la práctica vamos a ampliar un poco más de información para que la experiencia sea mucho más completa para ustedes y tengan alternativas incluso, ¿no? O sea, no solamente se usan ese tipo de maniobras en cuidados intensivos como tal o en cuidados críticos. Tenemos algunas alternativas que ya se les van a ir explicando, pero eso ya le suma a la experiencia más que al examen, ¿ok? No se vayan a preocupar por eso. Acá van a encontrar una serie de videos de los procedimientos que nos ha compartido Freddy, así que me parecería interesante que los revisen antes de ir a la clase, ¿ya? Y no sé si tienen alguna pregunta.
¿Alguna pregunta, chicos? Todo claro, doctora. Todo clarísimo, entonces. Bueno, sí es una clase sencilla, la verdad. Creo que me he demorado más de lo que pensaba demorarme, pero he querido tratar de ampliarles un poquito la información. La información es más amplia todavía en la práctica, así que nada, para el día de la práctica, por favor, lleven sus guantes, ya saben, pueden comprárselo en grupo, sus manoplas, no guantes estériles, ¿ya? Y pueden, y bueno, para poder maniobrar con tranquilidad, ¿sí? Si no hay ninguna pregunta,